Bien, estimados alumnos de la especialidad de topografía superficial y minera, primer semestre, vamos a continuar con nuestras clases en el curso de topografía básica. Y el día de hoy vamos a ver lo que es Sistema Internacional de Pesas y Medidas. Algo muy importante que es para la topografía viene a ser lo que es pesas y medidas, porque en base a la topografía, en base a estas medidas, en base a estos estándares que se han dado a nivel internacional, también trabaja la topografía. Puesto como que hemos visto la historia de la topografía y hemos visto que los topógrafos del siglo XVI antes de Cristo ya habían inventado ciertas medidas, pero que relativamente favorecían a unos y desfavorecían a otros. Entonces lo que se ha hecho en la actualidad es estandarizar, pero esa estandarización obedece a ¿qué? A que ha sucedido ciertas cosas, ciertas historias para llegar a lo que hoy día tenemos, pues lo que es el metro y el kilo. Bien, entonces vamos a empezar con la clase que dice Sistema Internacional de Pesas y Medidas. El Sistema Internacional de Pesas y Medidas, señores, es una oficina que fue creada allá por el siglo XVI, ¿no? Pero obedeciendo a muchos factores. Uno de ellos es que históricamente, cuando las personas de aquel entonces tenían cierto tipo de formas de medir, ¿no? Como la pulgada, la cuarta, la mano, el dedo, ¿no? El brazo, el codo, el pie, en fin, ahí como vemos en los dibujos que les he dado, y se abrían las manos, podían medir. Pero ¿qué es lo que pasaba? Cuando se hacían, por ejemplo, dos hermanos se repartían un terreno, a uno le tocaba más, al otro le tocaba menos, puesto que uno medía con un brazo, el otro. Entonces esas cosas generaban incomodidades, generaban generaban disconformidad en la sociedad, por lo que se inventó en el Sistema Nacional de Pesos y Medidas. Entonces, señores, ¿qué es lo que pasa acá? En el siglo XVI, dice la historia, desde mediados del siglo XVI, el interés por la determinación de la medida del globo terrestre y los trabajos correspondientes pusieron a manifiesto la necesidad del sistema de pesas y medidas universal. O sea, la necesidad de las personas que ya venían en esos tiempos, ya en el siglo XVI, hizo que se implemente lo que es el Sistema Nacional de Pesas y Medidas. Pero esto, ¿a razón de qué se dio? A razón de la Revolución Francesa. La primera revolución industrial. Como ustedes decían estudiado, señores, la revolución industrial fue cuando el hombre empieza a generar máquinas que trabajaban por él y a trabajar con menos cantidad de empleados, la producción. Entonces se da la revolución industrial, ¿no? Ese es básicamente el concepto. Entonces, pero esta revolución industrial también genera o lleva ¿no? a que se cree, con esta revolución industrial también, ¿no? se crea la oficina internacional, ¿no? Se crea la Oficina Internacional de Pesos y Medidas. La Oficina Internacional de Pesos y Medidas. ¿Y qué estandariza esto, señores? El kilo y el metro. Esto estandariza el kilo y el metro. Entonces, después de la revolución industrial, se estandariza, se apertura la oficina internacionales de pesos y medidas. Ellos establecen como medidas únicas el metro y el kilo. ¿Correcto? Esta oficina, como dice la historia, fue creada el 20 de mayo de 1875. 20 de mayo de 1875. Pero ya antes, ¿no? Habían ciertas formas que se habían estandarizado para aquel entonces, ciertas formas de medir. Una de esas formas de medir fue el péndulo.
¿no? Que era un equipo así. ¿Y qué habían establecido en el péndulo, señores? En el péndulo habían establecido la fórmula que hasta ahora conocemos, que es distancia por tiempo. Entonces habían generado una cuerda de 1 metro y le habían dicho al péndulo que cuánto era lo que él colgaba en un segundo, cuánto medía en un segundo esta distancia. Y esa se aplicaba para medir, para poder proceder con las mediciones. Pero esto que también que generaba ciertos errores, por lo que había errores en cuanto al comercio, no vendían un terreno y no coincidían las medidas, el otro medía, entonces no estaban estables todavía las medidas. Y de acuerdo a eso, señores, se fue generando lo que es lo que ahora tenemos, el metro, ¿no? Y que básicamente lo usamos todos los días en todo lo que venga a ser es una medida internacional. Entonces, ya como hemos hablado de la revolución industrial o la revolución que fue la revolución de 1789, la revolución francesa, en 1789 ya se empezaban a generar las discrepancias sobre las medidas, lo cual generó que después de la revolución industrial, la revolución francesa, se cree la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, que hasta la actualidad sigue rigiendo con algunos pesos. Hace poco ha determinado ciertas mediciones que ya lo vamos a ver más adelante. Y también para ese tiempo, señores, hicieron una triangulación, ¿no? Ya más o menos le daban ya origen a lo que es el metro, ¿no? Que manejamos hoy día. ¿De qué manera? El globo terráqueo, la línea ecuatorial, el norte magnético, en el polo norte generaron una medición desde este polo hasta la línea ecuatorial de 10.000 kilómetros. Y ya con esta medición empezaban a dar paso a lo que viene a ser el metro. Ya empezaba, estas mediciones son los primeros pasos, por decirlo así, en lo que hoy tenemos al metro, ¿no? Entonces hicieron una triangulación, señores, esto, ¿no? Desde el punto norte o polo norte hasta la línea ecuatorial que ya se conocía. Eso lo hicieron, ¿no? Como dice acá, ayudado por unos en el año 1791 a 1798. Esto se hizo entre 1791 y 1798. ¿Quiénes fueron? Fueron varios científicos los que participaron en este trabajo, ¿no? Como por ejemplo Jean-Baptiste Joseph Delambre, Pierre Michel, Dunker a Barcelona, establecieron, ¿no? Pero básicamente ellos llamaron a un científico, James José Chaix Ismiel, y con él trabajaron, porque él fue al final el que dirigió, ¿no? Para colaborar en el proyecto dirigido por Michain. Entonces estos científicos, a través de estos dos propuestos, por decirlo así, empezaron a descubrir, por ejemplo, esto si tiene 1 metro con 1 segundo de vaivén que hacía, tenemos hoy día, esto fue básicamente hecho sobre la fórmula distancia por tiempo. Entonces ya se iba generando las medidas. Hicieron una triangulación mundial desde el polo norte hasta la línea ecuatorial. Generaron una medida que se llamó la 10 millonésima. Así lo conocían a esta medida, a la 10 millonésima. 10 millonésima. ¿No? Como ustedes ahí lo han podido, lo van a leer, lo están leyendo en lo que viene a ser las definiciones que les he dejado en el módulo.
Entonces en 1792, ¿qué es lo que pasa en 1792? Inicialmente ahí vemos, ¿no?, la medición que ellos hacen, la 10 millonésima, como de la línea del polo a la línea del Ecuador, generan una medición, ¿no? Esto es la Academia de Ciencias de Francia, y definida como la 10 millonésima parte de la distancia que separa entre el polo y la línea del Ecuador terrestre a través de la superficie. Entonces, esta medición, una vez que la metrología empieza a desarrollar sus conceptos, empieza a desarrollar sus factores que van a regir lo que es la medida, genera ya como unidad el metro y el kilogramo. A partir de ahí empieza la historia, se empiezan a hacer diversos tipos de pruebas de medida para estandarizar. Una de ellas es el péndulo, esta es muy conocida, y luego la 10 millonésima, que es una línea que viene del polo norte a la línea ecuatorial, al medio, 10 millones de kilómetros. Esto ya era, y se iba fijando tramos que iban generando mediciones, y fueron básicamente lo que influenció para que hoy día tengamos nosotros el metro, o la medida estandarizada a nivel internacional, el metro. También existe medidas internacionalizadas ya, pero determinadas por el metro, lo que es el pie, lo que es la pulgada, pero básicamente su medida, eso está sobre el metro, ¿no? O sea, lógicamente la pulgada se ha tomado de acá, del pulgar, ¿no? Pero no todos tenemos el mismo pulgar, entonces eso ha estandarizado un número, ese número está en metros, ¿ya? Claro que la medida es en pie, en metros, hay también en pies, hay también pulgadas, ¿no?, que se utilizan en diversas partes, pero todo eso está sobre el metro, porque es un número, digamos, una pulgada obedece a un número estandarizado. O sea, ¿por quién está estandarizado? Por el metro. Si yo quiero convertir un pie a metros, sé que tiene un promedio de 30 centímetros. Si quiero convertir una pulgada en metros, sé que tiene un promedio de 2 centímetros. Entonces, como ustedes ven, el metro es el cimiento o la base de todas esas mediciones. Entonces, la metrología genera a través de la revista 1792, ya tenemos lo que hemos conocido, lo que es la medida, la 10 millonésima, y también se genera en este año una barra, ¿no? Se genera una barra de 1 metro, una barra hecha de platino e iridio, que se generó una barra estándar, la primera barra de 1 metro, que se hizo de un mineral de platino e iridio, y esto se encuentra, dice, en el pabellón Briteul, de lo que vendría a ser los almacenes de la oficina de pesos y medidas en Francia, en las afueras de Francia, en París. Entonces, teniendo esto ya se empiezan a dar las primeras medidas estándares. En 1960, en el año 1960, se genera una medición con la velocidad de la luz, ¿no? Se somete un átomo de criptón, ¿no? Lo someten a una radiación de ondas, ¿no? Una radiación de ondas al vacío. Una radiación de ondas al vacío, donde por la velocidad de 1.650.763.73 veces la longitud de la onda en el vacío de la radiación naranja, el átomo de criptón, la precisión era 50 veces superior o sea, primero se había hecho ya una medición en el año 1889, pero fue una equivalencia que, como ustedes pueden ver, no era uniforme, ¿no? Porque era 2.9 y 0.20, entonces había una variación. Pero cuando se hizo la segunda medición, esto en el año 1960, se hizo esta medición del átomo de criptón. Entonces aquí soltaron con esa velocidad y generó 1 metro, en 1 metro de ondas.
sometidas a esa velocidad generó medidas uniformes. Y esa es una de las cosas que en la actualidad conocemos ya como el metro, ¿no? O sea, hay varias cosas que han influido para que nosotros lleguemos a tener lo que tenemos en la actualidad, que es el metro. Entonces, con la rapidez de la luz se llegó a determinar lo que hoy conocemos el metro, con esa velocidad. Entonces aplicaron una velocidad y en un metro, midieron ahí, generó un metro la velocidad y generó medidas uniformes. Entonces es ahí donde cada onda, como se muestra en el dibujo, ¿no? Cada onda generó medidas iguales. Entre onda y onda generó medidas iguales. En lo que hoy tenemos un metro se generaron medidas iguales. Dio paso a lo que ya hoy día es el metro. Entonces, esta medición de luz de 1960 es muy importante porque ya define lo que se llamaba en aquel tiempo el sistema métrico decimal. Aquí ya teníamos el sistema métrico decimal. Pero en el año 1960 el consejo, ¿no?, del sistema de medidas, conocido como el sistema métrico decimal, y más tarde su ampliación conocido como el sistema MKS, fue llamado oficialmente. En la actualidad, ¿cómo se llama? Sistema Internacional de Unidades. Sistema Internacional de Unidades. Listo, señores. Ya tenemos el metro, ya se estableció el metro dentro de lo que viene a ser la historia de la medición, de la topografía. Ya los topógrafos ya pueden trabajar. Entonces, ¿qué es lo que observamos acá? Que la medición topográfica está ligada básicamente a lo que son las medidas. Es por eso que nosotros, señores, estudiamos esto, la metrología, el metro y el kilogramo. Porque cuando hacemos medición con un teodolito, con una wincha, vamos a usar lo que ahora se llama el Sistema Internacional de Unidades, lo que antes se llamaba el Sistema Métrico Decimal. Y en algunas circunstancias de medición para corregir, vamos a aplicar también pesos para tensar nuestras winchas, tensar nuestras mediciones, y también vamos a usar lo que es el peso, pero es en menos cantidad a lo que va a ser el metro, que es básicamente nuestra especialidad, nuestra profesión. Está basada sus cimientos en lo que es la metrología. Entonces, ahí yo les he dejado una tabla donde explica, ¿no?, desde el decímetro hasta el yotámetro, ¿no? 10 a la 14, o sea, 14 ceros, punto 1 ya para definir un decimal. Eso es el yotámetro, de ahí cetámetro, hexámetro, o sea, son ya los parámetros que ha generado la unidad de medida, ¿no? Entonces, si yo tengo, digamos, decímetro, tengo 10 a la 1, o sea, tengo acá 10 a la 1 es igual a 0.10. Este 1 simboliza el valor o cuántos ceros están antes del 1. En caso del yotámetro, 10 a la, ¿cuánto dice ahí? 10 a la 14. Entonces quiere decir que va a haber 14 ceros antes del 1. Eso es el yotámetro. Y estas medidas básicamente ya van cuando ya en ciertas fábricas se están usando, se hacen piezas milimetradas, micrometradas, ¿no? Algunos hacen algunos chips, algunas cosas como esas. En la topografía trabajamos hasta el tercer decimal, que vendría a ser
el milímetro. Nuestro trabajo viene hasta el milímetro. Acá. Porque hasta acá nos permiten nuestros errores de medición. Acá podemos variar de 3 a 6 milímetros nuestros errores, que son errores previsibles, que eso lo vamos a ir viendo según se va avanzando el curso. ¿Ven? Ahí les he dejado la tabla. Entonces, llegamos a lo que viene a ser la medición, la metrología y la topografía. Como ustedes pueden ver, la metrología es el cimiento de la topografía porque nos permite utilizar las medidas establecidas a nivel internacional para los diversos trabajos. Como por ejemplo, la topografía se encarga de representar un plano, una porción de tierra relativamente pequeña. Entonces, como ustedes pueden ver, tengo acá un plano de un cerro, una montaña, como ustedes lo quieran definir. ¿Cómo lo expreso? En topografía. Hago un plano con curvas de nivel, que esto ya lo van a ver poco a poco en lo que viene a ser nuestro trabajo de topografía, ¿no? Entonces, esto va a tener cotas 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces, esto es representado de esta manera. Entonces, ¿qué pasaría si yo hago un corte acá? Si hago un corte ahí, vería yo un perfil como estoy viendo acá. O sea, mejor dicho, este corte de acá, que es el corte A, es el que estamos viendo acá. A. Todo en base a medidas, 3 metros, 1 metro, 2 metros, determinada para las curvas de nivel. Entonces estamos usando la metrología. Luego, también les dejé figuras donde podemos ver la expresión de un replanteo. Donde podemos ver, y esto es nuestro trabajo diario, donde podemos ver la expresión. Un dibujo así, ¿no? Que está expresado en el plano, perdón, me estoy confundiendo. Este es el dibujo en el plano. ¿Y cómo sería el dibujo que estamos midiendo, o en todo caso se está haciendo la medición? Sería una pared, ¿no? Una pared acá con, ahí está. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos midiendo. Y así les he dejado. Por ejemplo, si vamos a replantear una columna de construcción, entra topografía, determina la profundidad para poner las columnas y determina la medida, la distancia entre columna a columna por replanteo. Como también está el otro dibujo donde tengo un levantamiento, ¿no? Tengo un levantamiento con un ángulo de 30 grados. Ese ángulo lo voy a expresar en un plano. Entonces, señores, como ustedes pueden ver, la metrología, ¿no? No los metrosexuales, es el cimiento de lo que viene a ser nuestro curso o nuestra especialidad de topografía. Entonces, dentro de todo esto, hay que saber, señores, que gracias a las medidas, la topografía también ya va evolucionando, va generando y en este caso, la división de la topografía se da acá. La división de la topografía con la metrología se divide en tres cosas: la planimetría,
la altimetría y la topografía integral. Entonces, ¿qué es la planimetría? Esto que hemos hecho, ¿no? La planimetría es un cerro, lo que les dije, ¿no? Expresado en cotas, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Planimetría con altimetría. Podemos ver cómo es planimetría con altimetría. Los dos lo graficamos. Luego viene lo que es básicamente solo la altimetría, lo que es el perfil longitudinal. O sea, si yo hago un corte acá, voy a ver este de acá, si es el A, como se ve acá, la muestra de una carretera y su perfil longitudinal. Y lo que viene a ser la topografía integral, lo que somos nosotros, somos topógrafos integrales. ¿Por qué? Porque combinamos planimetría con altimetría y nos convertimos en un todo. Hacemos todo, planimetría, altimetría, medición, todo. Nosotros somos ahí. Entonces, la topografía en base a la metrología se va generando todo lo que son sus mediciones en planimetría, altimetría, lo integra y genera planos donde nosotros podemos observar todo lo que queremos para nuestros proyectos. Entonces, señores, hasta aquí hemos llegado con la clase de Sistema Internacional de Pesas y Medidas. Acá les voy a dejar un trabajo que, por favor, quiero que me hagan un trabajo monográfico sobre las principales medidas que nosotros usamos. ¿Cuáles son esas medidas? Lo voy a escribir acá. Un trabajo sobre los equipos que usamos nosotros en topografía diariamente. Primero, quiero definición de la wincha. Trabajo. Primero, definición de la wincha. Luego, definición del nivel. Tanto lo que viene a ser de mano y de ingeniero. Porque con los dos trabajamos. ¿Correcto? Ya, vamos. Luego, definición de la calculadora. Este es un equipo que nosotros también usamos en campo día a día. Luego quiero la med de lo que viene a ser el teodolito, la estación total. ¿Ya? Entonces, señores, este trabajo me lo van a realizar para la próxima semana. Deben ustedes estar enviándomelo a mi correo, o en todo caso lo van a subir a la plataforma, porque ya voy a generarlo vía plataforma. Entonces, también quiero que me definan la brújula. También quiero que me definan la mira, el eclímetro. Pero algo más importante de todo, quiero en qué caso se utiliza la pintura, en qué caso se utiliza el cordel, en qué caso se utiliza la comba, en qué caso se utiliza la radio y en qué caso se utiliza, acá también tenemos la estaca.
Y finalmente el trípode. Esto sirve para estación, para teodolito y para nivel. Esto sirve para 3 cosas, les voy adelantando. Pero después de todo, señores, yo quiero que después de definir todo esto, yo quiero que me hagan al final lo que viene a ser el criterio humano en topografía. Quiero que me definan el criterio humano en topografía. Esto es muy importante y a esto le voy a dar bastante valor porque quiero saber de todo esto cuál es su criterio o cómo es su criterio. ¿Correcto, señores? Bien, entonces con esto estoy finalizando el video explicativo de lo que viene a ser Sistema Internacional de Pesas y Medidas, ¿no? Es importante porque la topografía dentro de la historia ha cimentado sus bases, sus conocimientos, como cualquier otra especialidad relacionada a la ingeniería, está dentro de lo que son pesas y medidas. Entonces nosotros tenemos que conocer la historia, tenemos que conocer cómo se origina y a qué da base esto, qué cimienta esto, ¿no? Entonces, como ustedes ven, nos ha cimentado todo lo que son nuestras mediciones, ya que nuestros equipos de medición, el teodolito, la estación total, la wincha, todo está en el sistema de unidades métricas como en el día de hoy se conoce. Esta tarea, por favor, es algo sencillo y voy a estar revisando la otra semana. Voy a generarlo vía la plataforma y los espero en el próximo video. Chao.